Más del 40% de los adultos no duerme bien y esto les está quitando años de vida, porque la falta de sueño genera enfermedades en el cuerpo, pero también en la mente. Así que si ustedes son de los que duermen pocas horas o duermen pero no descansan, quédense en este episodio porque les vamos a contar cómo tener ese sueño reparador que tanto necesitan. Health Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Y el de hoy me parece, Fer, un tema del que hablamos mucho porque sí que es frecuente que lleguemos a la oficina a decir no dormí bien anoche, dormí poquitas horas, me desvelé, pero no somos tan conscientes de los efectos que esto va generando en nuestra salud al punto de considerarlo incluso una epidemia y sus consecuencias convertirse en problemas de salud pública de los que hemos hablado muchas veces en estos episodios. Así que me encanta darle la bienvenida a la doctora Elisa Sacal. Ella es máster en sueño por la Universidad de Murcia y es asesora en sueño para adultos y para niños certificada por el Family Sleep Institute. Así que, Elisa, bienvenida y cuéntanos por qué tenemos este gran problema. Muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad es que el problema del sueño ya está cada vez más latente en nuestras vidas. Estamos llevando una vida muy deprisa, con mucho estrés, con muchas pantallas, con mucha luz, poca oscuridad, que es a lo que nuestro cuerpo está acostumbrado, más otros factores que pueden afectar el sueño, como temas hormonales, mujeres en perimenopausia y menopausia, que de las cosas que primero se alteran es justamente su calidad de sueño. También estamos viendo muchas deficiencias nutricionales por la forma en la que nos estamos alimentando. Estamos viendo deficiencias de nutrientes como magnesio, como hierro, que al final pues también van alterando la calidad de nuestro sueño, y aunque en cantidad no lo notemos, se está empezando a notar en el cansancio y en la fatiga que la gente está teniendo durante el día. Y yo diría que el factor más importante ahorita es la falta de atención en el ambiente en donde estamos durmiendo. Está muy contaminado por pantallas, por esta contaminación lumínica que está alterando nuestros patrones y nuestros ritmos biológicos internos, nuestro reloj interno. Y yo creo que por ahí va la cosa. Ahí estas son las principales fuentes que además siento yo que son las más manipulables a nuestro favor, las que más podemos hacer algo al respecto. Eso es un buen punto, que en realidad podemos hacer muchas cosas para mejorar la calidad del sueño. Pero antes de seguir, quiero que nos cuentes del libro que acabas de presentar, porque sé que el capítulo 4 tiene toda una explicación acerca del sueño. Sí, no solo una explicación. Acabo de publicar mi primer libro. Felicidades. Gracias, estoy muy orgullosa. La verdad, me tomó mucho tiempo reunir todo el material para que la gente tenga no solamente la capacidad de de detectar temas en su salud, no solamente en el sueño, sino en los otros pilares del bienestar, como en la alimentación, el movimiento, las relaciones personales, el estrés, la gestión del estrés. Y el sueño específicamente, también doy muchas estrategias, muchas herramientas para que la gente pueda empezar a tomar la salud un poco en sus manos, responsabilizarse por aquello que pueden hacer en torno a sus hábitos, su alimentación, la forma en la que se mueven, evitar el sedentarismo y demás, y tener como un manual de acción para empezar y no dejarle todo al médico y simplemente ayudar con los primeros pasos. Pues tenemos regalo, Fer, para nuestra audiencia, y son 2 libros de la doctora Elisa Sacal, Desde la Raíz, autografiados y todo lo demás. Queremos que nos cuenten ahí en la plataforma que nos ven o nos escuchan, ¿qué les quita el sueño? Una vez que nos digan qué les quita el sueño, vamos a hacerles llegar a este libro maravilloso. Yo creo que una cosa importantísima que tenemos que entender es ¿para qué dormimos? Exacto. O sea, ¿cuál es el propósito del dormir, no? A ver, de entrada, pues uno se siente descansadito cuando duermes a gustito. Cuando estás bien, estás cómodo, pasas una buena noche, despiertas reparado. Pues es eso. O sea, justamente durante la noche suceden procesos de reparación celular, procesos de reparación energética, donde nosotros los médicos le decimos, llegas a ser
homeostasis, llegas a ser un punto de equilibrio orgánico, químico, físico-químico en el cerebro, en el corazón, en el intestino, riñones, todos estos sistemas se estabilizan. Luego hay otra cosa importantísima que tiene que ver con control hormonal y el metabolismo, ¿no? El cortisol tiene sus ciclos de donde sube y donde baja, y entonces llega un momento de pausa donde ese cortisol tiene que bajar. Luego en la madrugada se sube de manera natural, pero en las primeras horas del sueño entra en control. Y todo eso ayuda a que la presión baje, a que el metabolismo de la sal y de los líquidos también se estabilice. Y entonces vienen muchas cosas que tienen que ver con control del metabolismo general del organismo, ¿no? Fer, y antes de que sigas con los impactos biológicos, creo que también hay un impacto sobre la salud mental. Porque cuando uno no duerme bien, está más irritable, de mal humor, es más frecuente encontrar personas con ansiedad, depresión relacionada con la falta de sueño. Yo creo que justo no hay un solo órgano, sistema o tejido que no se beneficie de un buen sueño, pero específicamente el cerebro es fundamental. Total. Sabemos que el sistema linfático, que es este sistema de limpieza y mantenimiento que tenemos dentro del cerebro, funciona mucho mejor cuando estamos durmiendo, específicamente en sueño profundo, que es el momento en donde el líquido cefalorraquídeo va pasando entre las neuronas, limpiando todos esos desechos que se quedan por estar despiertos y que si no ocurren, empiezan a acumularse ciertas proteínas de desecho como beta-amiloide, tau y algunas otras que se detectan en personas que tienen neurodegeneración como Alzheimer o que tienen temas cognitivos como demencia, Parkinson, etcétera. Y en temas emocionales también es súper importante porque se confunde con diagnósticos de pronto de ansiedad, de depresión, en donde las personas son mucho menos capaces de controlar sus emociones, somos mucho más reactivos, porque cuando no dormimos bien se amplifica nuestra amígdala cerebral, toda la actividad de la amígdala, que es este centro de detección del riesgo, del peligro en el cerebro. Cuando no dormimos se activa y entonces todo lo vas a ver con un filtro en tu mente como si todo es personal, como si todo es contra ti, con un negativismo específico que puede alterar la forma en la que tomas decisiones, en cómo te relacionas en equipo, ¿no? En tus colaboradores, en tu familia. Totalmente cierto. Pero bueno, entonces, ¿por qué no dormimos bien, Elisa? No dormimos bien primero por nuestros hábitos, porque tenemos mala higiene de sueño, porque no tenemos un horario definido o porque estamos alterando mucho esos horarios, porque estamos poco expuestos a la oscuridad. Creo que la oscuridad es hoy un bien muy preciado que ya no tenemos. En realidad, pensemos cuántas veces realmente duermes en oscuridad total, sin foquitos, sin que se meta la luz, sin exposición a la luz de las pantallas. A mí me impresiona cómo hay gente que deja de pronto su teléfono, aunque en silencio, pero prendido, y se está encendiendo la pantalla cada rato en la noche. Y esto es súper tóxico para nuestro cerebro. Creo que la exposición a esa luz por la noche y la falta de exposición a la luz natural en el día también está alterando muchísimo nuestros ritmos circadianos, porque pasamos de la casa al carro, del carro a la oficina, de la oficina otra vez a la casa, y estamos poco tiempo al exterior, lo cual está desincronizando nuestros propios ritmos. Si a eso le sumas el sedentarismo, la falta de actividad física que estamos teniendo, en donde es un cuerpo que está diseñado para moverse todo el tiempo, y hoy pasamos 80-90% del tiempo sentados. Incluso la gente que va al gimnasio en la mañana, ¿cuánto tiempo pasa después sentado enfrente de su computadora? Sí. Esto está alterando muchísimo la forma en la que gastamos energía y altera también nuestra calidad de sueño. Desde una amiga, no porque hagas ejercicio en la mañana quiere decir que no eres sedentario, pero bueno, eso será materia de otra conversación. Fer, ¿cuáles son las consecuencias? Si las pudiéramos resumir en las más importantes, las consecuencias para la salud por no dormir bien, ¿cuáles nos contarías? Mira, ahorita ya me voy a arrancar con las partes mental y cognitiva, ya las mencionaron. Estrés, cansancio, fatiga mental, brain fog, esa gente que no se puede concentrar, que no puede ser creativo, que no puede enfocarse, ¿no? Entonces, sí hay un tema emocional y mental muy importante. El riesgo cardiovascular está bien definido. La falta de un sueño correcto o de un patrón de sueño apropiado está relacionado con hipertensión, con mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de arritmias cardíacas y muerte súbita inclusive. Entonces, la salud cardiovascular está profundamente ligada con el tema del buen sueño, y el otro tema es el metabolismo. Está bien relacionado que un mal sueño genera mal metabolismo energético. Vas a engordar más, vas a tender a estar más fatigado y eso te va a meter en un círculo vicioso. De hecho, actualmente es una de las consultas más comunes. O sea, es uno de los motivos de consulta más común. No la alteración del sueño, porque la gente no lo relaciona, porque normaliza dormir mal. Pero llegan fatigados y cuando lo primero que les preguntas, ¿y cómo duermes?
No, pues duermo mal. Ah, pues esa es la razón. No, es que tengo que tener algo. Sí, duermes mal. O sea, quieren estar enfermos porque la gente quiere tangibilizar una enfermedad y no consideran que el mal patrón de sueño es una alteración profundamente peligrosa. Ahora, ¿qué es del otro lado, doctora Elisa, un sueño sano? Ok, un sueño sano, en realidad hay ciertas métricas que nos pueden orientar un poco a saber cómo está el sueño sin necesidad de hacer tal vez estudios más profundos cuando ya sospechas de una patología, pero de entrada un sueño sano es aquel que dura por lo menos 7 horas. Okay. Se hizo en un consenso de expertos para poder determinar cuál era la curva, el rango en el cual la gente era más sana. Antes de 7 horas... definitivamente se encontraban problemas en la glucosa, empieza a haber más resistencia a la insulina, la gente no controla también su azúcar y entonces cualquier cosa que coman de pronto se les dispara la glucosa, se inmunodeprimían, bajaba el sistema inmune, no tenían tanta capacidad para hacer memoria celular cuando se exponen a alguna infección, y más de 9 también, porque resulta que más de 9, entonces ya estás hablando de que estás compensando mala calidad con cantidad, a menos que estés en embarazadas, problemas de enfermedades, puede ser que te pida tu cuerpo compensar con más sueño, o atletas de alto rendimiento en donde podrías estar esperando 8 o 10 horas. Pero si no eres ninguno de esos 3 grupos, la mayor parte de la gente tiene que dormir entre 7 y 9 horas, hablando de desde 18 hasta 64, 65 años, no porque necesiten menos, sino porque ya la tendencia es más hacia 7, 8 que hacia 8, 9, porque baja naturalmente la melatonina. Y justo eso es lo que hace que envejezcamos. Nuestra melatonina es la hormona antienvejecimiento por excelencia. Tienes que estar durmiendo la mayor parte del tiempo que pasas en la cama. Porque si estás en la cama, pero das vueltas y te tardas mucho en dormir y después ya que te dormiste despiertas y pasas más de media hora despierto, te levantas muy temprano, toda esa eficiencia va a bajar y quiere decir que el porcentaje de tiempo que pasas en la cama no lo estás haciendo durmiendo. Ahora, el punto no tendría que ser arriba, es entre 85 y 95% del tiempo. ¿Y por qué no 100% del tiempo? Porque si uno se queda en la cama y al instante se queda dormido, lo cual contaría por el 100%, y te levantas y luego te sales de la cama, estaría hablando de que tu latencia, que es el siguiente punto del cual iba a mencionar, que se refiere al tiempo que te toma conciliar el sueño una vez que te acostaste. Si es muy corto, ubicas a esta gente que dices que odio a mi esposo porque se acuesta, pone la cabeza en la almohada y se queda dormido como roca. Y todos juran que ese es el punto perfecto, ¿no? Que eso es lo que tienes que lograr. Cuando en realidad lo que está hablando es que estás desconectando demasiado rápido, que estás crasheando de sueño, lejos de estar entrando gradualmente como debiera ser para ir apagando, ir modulando tu sistema nervioso. Y entonces colapsas de sueño. ¿De qué habla? De una fatiga falta acumulada. Claro, una falta de sueño crónica. Saliendo de aquí me voy a dormir. Porque yo me quedo dormida en 3, 2, 1. Claro, eso está hablando de una deuda crónica de sueño. Exacto. Una latencia sana está hablando de más o menos 15, 20 minutos en conciliar el sueño, que es lo que le toma a un ser humano sano. Entonces, esta latencia, y además el último parámetro que me falta mencionar es la continuidad, porque la gente que se queda dormida rápido, se despierta a tiempo, pero que pasa mucho tiempo despierto una vez que ya concilió el sueño, es decir, tuvo despertares, fue al baño, regresa y no se puede lograr volver a dormir rápido. O roncadores que despiertan a cada rato, o que acumulan más de 30 minutos en general de tiempo despierto una vez que se quedaron dormidos. Ya estamos hablando de que se fragmenta el sueño y la calidad se va a ver afectada. Ok, qué interesante. Ahora, las preguntas más frecuentes que el equipo de expansión nos ayudó a buscar tienen que ver, uno, y ahí voy a irme a cada uno. Elisa, ¿cuál es el horario ideal para dormir? Ok, para hablar de horario me encanta esta pregunta porque justo hoy tenía una consulta con una paciente que me decía, pero es que yo duermo 8 horas y las duermo bien y no me despierto y me quedo dormida en 15 minutos y hasta eso todo bien. Hasta que me dijo, pero es que me duermo a la 1. No me regañe, doctora. Y de 1 a 9 de la mañana, pues no está alineado con nuestra biología natural. Somos seres diurnos. Esto quiere decir que tenemos que tratar de dormir la mayor parte de nuestro tiempo en horario donde hay oscuridad. Y esto se debe a una cuestión que se llama ritmo circadiano, que es nuestro reloj biológico interno. Y que hace algunas décadas se investigó si nosotros tenemos la capacidad de que nuestro cuerpo sepa a qué hora tiene que dormir, independientemente de ver la luz
la oscuridad o la hora. Y mucha gente se lo preguntaba. Los científicos no sabían realmente si tenemos la capacidad o si nos metieran en un búnker completamente oscuro, tendríamos un patrón definido o simplemente se haría un relajo nuestro horario. Y resulta que sí lo tenemos, que incluso si nosotros no tuviéramos exposición a la luz, a la oscuridad, a la hora, nuestro cuerpo sabría a qué hora tiene que producir ciertas hormonas, a qué hora tienes que digerir, a qué hora tienes que tener energía y a qué hora tienes que descansar. Y a eso se le llama reloj biológico interno. Y es un grupo de células que están en nuestro cerebro, en un área específica, y que de hecho cada vez se investiga más al respecto. En 2017 se le dio premio Nobel a las personas que reconocieron los genes reloj. Entonces, con eso vamos sabiendo que tenemos la noción de saber a qué hora ocurren las cosas. Entonces, ese ritmo y ese reloj interno tiene que estar más o menos alineadas con las horas de luz y oscuridad. Esto quiere decir que para la mayor parte de la gente, el horario biológico natural de dormir está entre las 10 de la noche y las 12. Y de ahí calcular esas 8 horas. Y siempre digo 8 horas para no ser codos con las 7 horas, porque te tardas en conciliar, te despiertas, de pronto tienes microdespertares entre nuestros ciclos de sueño. Y luego te tardas otra vez en levantarte. Entonces, si tú calculas 7 horas, pues vas a acabar durmiendo 6 horas y media. Y esa media hora, pues es muy valiosa. Entonces, hay un segundo punto importante aquí que mencionar con el tema de los ritmos circadianos, y es que no todos estamos alineados al mismo horario. Y a eso me refiero con el cronotipo, que es la predisposición que tiene cada persona a despertar o dormir en ciertos horarios. Está determinado genéticamente, no es algo que practicas y que simplemente puede ser del club de las 5 de la mañana. No todos son realmente matutinos, que es solo un 30% de la población tiene esta predisposición a despertar más cerca de las 5 o 6 y dormir más cerca de las 9 o 10 de la noche. Hay un cronotipo intermedio que es más cerca de las 10, 11. La mayor parte de la gente, 40% de la población, tiene este horario y despiertan más cerquita de las 6 o 7 de la mañana. Y los nocturnos, que han sido muy castigados culturalmente, que en realidad pues es una predisposición genética, no es algo... Absolutamente. Los castigamos un poco como si fueran flojos, y en realidad no, simplemente tienen una disposición a dormir un poco más tarde, cerca de las 11, 12 de la noche, y despertar más cerca de las 7, 8 de la mañana. 8 de la mañana. Bueno, ya saben, tenemos que dormir en la noche. Ahora, Fer, otro mito, otra pregunta común es el consumo de sustancias. Y me refiero al café, al alcohol, a los medicamentos. ¿Ese consumo de sustancias afecta o favorece el sueño? Pues es que depende del tipo de sustancia, ¿no? De entrada, el café, y eso tiene también un tema de predisposición genética. Hay gente que es más tolerante a la cafeína que otra. Entonces, hay quien se puede tomar todavía un café en la tarde y no impacta seriamente. Pero la inmensa mayoría de la población, si toma café después de mediodía, puede tener un cierto efecto estimulante todavía en la tarde-noche. De tal manera que no se recomienda en términos generales que consuman café, porque es una sustancia estimulante. Por el contrario, el alcohol, y lo hemos platicado en otros episodios, si bien puede inducir algo de sueño, no es una inducción natural de sueño. Entonces, el sueño adquirido por alcohol, la inducción es mala en tiempo, mala en calidad, y la persona se va a despertar en determinado momento, y además se va a despertar sintiéndose mal. ¿Por qué? Por deshidratación, porque el alcohol al final del día genera algo de deshidratación, diuresis, van a orinar, etcétera, y entonces genera una interrupción y una mala calidad de sueño. Por el lado de las sustancias o de los medicamentos, hay medicamentos que están justamente indicados para inducir sueño para aquellas personas que están batallando por diferentes razones, estrés, cansancio, fatiga, estar pensando todo el día en el trabajo. No tienen otra manera más que con un inductor de sueño. Hay inductores de sueño de más corta acción, hay de más larga acción, pero también es cierto que hay otros fármacos que tienen como efecto colateral ser sedativos. Por ejemplo, los antihistamínicos. Para alguien que trae gripa, se toma un antihistamínico y le da sueño. No es una forma natural para dormir, aunque ya hay muchas pastillas y píldoras que utilizan esos principios de efectos colaterales para ser utilizados como inductores de sueño también. Entonces, las sustancias no son buenas consejeras para dormir, y los fármacos, ya sea directamente inductores o como efectos colaterales, pues sí hay que buscar una consulta médica para ver cuál es la mejor opción, porque probablemente la mejor, necesitarlos. Porque es que para allá voy, porque probablemente lo más importante sea la higiene del sueño, y que tengamos una corrección de la higiene del sueño
quita la necesidad de tomar inductores. Claro, ahora, antes de irnos a las recomendaciones, porque no nos podemos ir sin decirle a la gente cómo es que podemos tener un mejor sueño. Elisa, es común que quienes de repente, me estoy confesando, no dormimos bien durante la semana, digamos, ya el sábado o el domingo hasta que me expulse la cama, voy a descansar y voy a recuperar el sueño. ¿Eso es cierto? ¿Funciona? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener este patrón en donde vamos alterando nuestra rutina, nuestra agenda de sueño, podemos llegar a padecer un concepto que hace algunos años empezó a utilizar, que se llama jet lag social. Y esto quiere decir como si estuvieras viajando a una zona horaria 3 horas, por lo menos 4 horas de diferencia, y de regreso cada fin de semana. ¿Por qué? Porque nos dormimos de lunes a jueves, más o menos de pon tu 10 a 6 de la mañana, y de pronto viernes, sábado, te duermes de 12 de la madrugada, te despiertas hasta las 8, ¿no? Y recorres 2 horas. ¿Qué pasa el domingo en la noche que ya te quieres volver a dormir a las 10? Tu cerebro ya trae esta presión de sueño, esta como inercia de dormirse un poquito más tarde a las 12, te acuestas a las 10 y pues ya no estás listo, no tienes sueño. Y empiezas entonces a asociar no me estoy pudiendo dormir, empieza el diálogo mental, mañana me tengo que parar temprano, empieza la semana, voy a empezar cansado, entonces empieza también a detonarse la ansiedad. Te levantas al otro día, te lograste dormir hasta las 12 porque traes este hábito de viernes y sábado, te duermes a las 12 y el lunes a las 6 de la mañana dormiste solo 6 horas y por eso todos odiamos el lunes. Porque todo el mundo trae Acabamos de descubrir la razón por la que odiamos el lunes. Ahora, dejemos recomendaciones para tener un sueño reparador, saludable, además de las cosas que ya dijimos. Adelante. A ver, la primera, unido a la conversación anterior, es la agenda de sueño. Tengamos un horario fijo, regular, para dormir tanto entre semana como los fines de semana. Si te vas a desvelar por X o Y, trata de despertarte a la misma hora, no más de 30, 40 minutos después, para poder construir la misma presión de sueño al otro día que te permita dormir 30, 40 minutos antes y no desfases tanto el horario. Creo que la regularidad es lo que va a ayudar a fortalecer nuestros ritmos internos, nuestro reloj biológico y a poder despertar de forma espontánea. Despertarte con la alarma no es la mejor idea. Eso te está hablando de que traes una deuda de sueño, de que no traes un horario consistente y creo que la agenda va a ayudar bastante. Fer. El ambiente. Es importantísimo generar un ambiente que favorezca el sueño. El más importante, un ambiente oscuro. O sea, no puedes estar con luces, con lamparitas, con el reloj, con ahí la pantallita pillando ahí el color rojo toda la noche, ¿no? Entonces, el entorno de oscuridad, de calma. O sea, si vienes con un rush así tremendo, no te va a permitir dormir correctamente. El clima, la temperatura es bien importante. Se dice que las temperaturas templadas a frías son mejores inductores de sueño que el calor. Entonces, una persona que tiene calor no va a poder dormir. Entonces, busquen entornos frescos. Especialmente si es hombre. Frescos, fríos, para poder inducir el sueño. Eviten tomar agua inmediatamente antes de dormir. ¿Por qué? Porque les va a fracturar el sueño. Se van a parar a hacer pipí 2 o 3 veces en la noche y eso hace micro despertares. Y estos despertares alteran los ciclos y la latencia. Tengo N cantidad de pacientes que me dicen, no, yo me despierto al baño y me tardo 1 hora otra vez en volver a caer dormido. Evidentemente tienen una mala calidad de sueño. La alimentación es importantísimo. Si te vas recién de haberte echado unos pambazos y un mezcal, pues vas a tener agrura, chato. O sea, entonces sí es bien importante que haya una separación por lo menos de un par de horas entre un último alimento. Ahora, que la calidad del alimento no sea esa calidad pesada, que si tú ya te reconoces con reflujo, con dispepsia, pues no le muevas, ¿verdad? Entonces, sí tiene que haber todo ese entorno de higiene y de ambiente para que puedas tener una mejor inducción del sueño. Sí, también te quiero preguntar, Elisa, por los suplementos. Ya dijimos, medicamentos puede ser, si el profesional de la salud los recomienda, sin satanizarlos, pero tampoco sin que sea nuestra única opción para mejorar el sueño. Sí, la opción fácil, ¿no? Ajá, pero hay suplementos de los que hoy se habla, cuáles sí, cuáles no, es moda, funciona, no funciona, ¿cuál es tu recomendación? Sí, a mí me parece que hay varias opciones que podemos utilizar, como estas deficiencias de nutrientes que mencionaba al principio, en donde se dice que el 50% de la población está no optimizada en temas de magnesio, no sé si deficiente tal cual, pero la alimentación que estamos llevando hoy en día difícilmente tiene los mismos nutrientes que tenía hace 50 años, porque las tierras ya no están
con tanto cultivo, pues se van depletando poco a poco. Entonces yo creo que uno de los minerales más importantes que tenemos que tener en mente para relajar bien, para inducir el sueño, para ciclar entre el sueño, es el magnesio. El magnesio tiene el tema de que hay muchas formas de magnesio y hay muy pocas que sean realmente absorbibles. La gran mayoría se queda en el intestino, jalan agua y simplemente laxan, como un óxido, como un lactato. La gente que toma típicamente leche de magnesia y demás funcionarán a lo mejor a nivel digestivo. Pero si quieres que se absorba, que funcione en tus músculos, en el cerebro, tienes que buscar formas de magnesio, como por ejemplo glicinato, que es una buena alternativa, que es el magnesio que está unido a una glicina, que es una sustancia que puede ayudar a relajar, es como un neurotransmisor inhibitorio. Y citrato es otra alternativa, aunque todavía tiene algo de acción a nivel digestivo. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, un poco de estreñimiento, le cuesta trabajo entrar al baño, el citrato puede ser una... Resolvemos dos pájaros. ¿Qué más en los suplementos? A mí me parece fundamental tener niveles adecuados de vitamina D3, de vitamina D. ¿Por qué? Porque hoy en día, empiezo a ver ya más gente consciente tomando suplementos de vitamina D, pero creo que medirlos es fundamental, que se acerquen a su médico y le digan, podemos medir cómo anda mi vitamina D, porque los niveles adecuados, no solo suficiencia, sino optimización de los niveles de vitamina D también nos van a permitir que el cerebro entre en un estado de sueño profundo. Así que me parece fundamental. Eso hablaría también del omega 3. Creo que hoy en día nuestra alimentación por default es muy inflamatoria, muy cargada hacia la función inflamatoria, que yo trato de desatanizar el tema de inflamación. La inflamación es necesaria para reparar nuestros tejidos, pero cuando cargamos la alimentación tanto hacia omega 3 con procesados, con los tipos de aceites que estamos consumiendo, dejamos a un lado los omega 3 y entonces cuando se pierde ese balance empezamos a ver problemas metabólicos y que esto altera indirectamente el sueño. Entonces, si hablaría de algo como muy general, me iría a eso. Elisa, la melatonina estuvo muy de moda. ¿Todavía es una recomendación? Yo pienso que tenemos que ser un poco más conscientes de que la melatonina no es un suplemento nada más, es una hormona. Y al ser una hormona, siempre nuestras hormonas en el cuerpo actúan en orquesta. Si tú tomas una, probablemente vas a alterar las demás. Así como no te diría toma hormona tiroidea si no tienes una indicación precisa, creo que tenemos que ser un poco más críticos con el uso de melatonina. Se ha visto que estamos tomando dosis suprafisiológicas. Nuestro cerebro produce por ahí 0.1, 0.3 de miligramo y las presentaciones comerciales de pronto las encuentras en 3, 5, 6. Entonces están muy por encima de lo que el cerebro está acostumbrado. Si bien no la quiero satanizar, creo que puede ser un recurso en algunas personas antes de, por ejemplo, llegar a un medicamento, en personas mayores de 65 años, en donde es normal que tienen mucho menos melatonina, en jet lag, en personas con autismo. Creo que tenemos que irnos antes a un magnesio, a una teanina, por ejemplo, que es una sustancia ansiolítica. Todos los suplementos que tengan algún tipo de acción relajante, ansiolítica, creo que indirectamente van a ayudar al sueño, porque la principal causa hoy de problemas para conciliar es la mente hiperactiva, es la ansiedad. Recomendaciones finales. Y ahora ahí te quería preguntar, están muy de moda los adaptógenos, como la ashwagandha, ¿no? ¿Qué tanto tienen un rol realmente en el control de estrés antes de dormir? Mira, me parece que cada vez hay más evidencia al respecto, no hay tanta, debo mencionar. Los adaptógenos son estas plantas, hongos, raíces que se pueden utilizar para modular el sistema de estrés. Al final nos hacen más resilientes, algunos bajan el cortisol, algunos los modulan, pueden ayudarnos a ser un poco más adaptables al tema del estrés sobre todo. La ashwagandha en algunos lugares ni siquiera es todavía del todo legal, entonces habría que ser cuidadosos y ciclarla, a veces podemos tomarla y ver cómo nos cae. Yo me iría más, por ejemplo, a reishi o a teanina, que es un aminoácido que puede utilizarse como un adaptógeno para ayudar a calmar la mente, el diálogo mental, y podría ser utilizado. Yo lo que les digo es prueben 3 semanas consistente con la higiene de sueño, porque la gente que pretende resolver la situación con una pastillita cuando no están resolviendo el problema de sustancias, de ambiente, de temperatura y demás, no lo vamos a lograr. Sí, se reconocen como roncadores. Hay que ir a buscar ayuda con los profesionales de salud del sueño, respiratorio, otorrino, neumólogos, especialistas neurólogos en temas de sueño, porque muchas veces van a necesitar realmente una intervención con un aparato. Entonces, sí es bien importante reconocer cuál es la raíz del problema, ¿no? Yo te diría que sí. Los roncadores, el ronquido no es normal. 50% de la gente que tiene ronquido puede tener síndrome de apnea obstructiva, en donde el cerebro se queda sin oxígeno.
se activa todo el estado de alerta y entonces empiezan a desgastar al corazón con hipertensión, con problemas metabólicos al hígado y demás. Pues bueno, ya vieron que el sueño es mucho más que meterse en la cama y tratar de cerrar los ojos y tiene un impacto bien importante sobre nuestra salud. Yo para terminar, porque pensé que lo ibas a decir, Fer, una de las recomendaciones también es otra vez tener alguna rutina de ejercicio, porque el ejercicio también nos ayuda a regular el sueño. Y fíjense que yo se los tengo que compartir. Cuando viajo y tengo jet lag, lo mejor es primero bajarse al gimnasio y hacer una buena rutina de ejercicio y seguro que vamos a conciliar mejor el sueño. Pero seguro que la gente se quedó con muchas más preguntas. Así que, doctora Elisa Sacal, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en mis redes, en Instagram, en Facebook como @DRA de doctora.elisasacal. Muy bien, pues seguramente te van a buscar. Fer, ¿y a ti dónde te encuentras? Como Fernando Castilleja en todas las redes. A mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soin. Por favor, comparten este episodio con sus amigos, amigas, con su esposa, con su novia, que dicen, no logro descansar, me levanté cansado. Si eso es algo común en su vida, compartan el episodio. Por favor, busquen a los especialistas. No se acostumbren a dormir mal porque, como dije al comienzo, pueden estarse quitando años de vida. Nos vemos aquí el próximo miércoles para seguir hablando de salud en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.